A esta hora recibimos con muchísimo gusto al cardiólogo, al doctor Fulgencio Severino, director de la Unidad de Cardiología del Hospital Salvador Gautier, y quien es además el presidente del movimiento Patria para Todos, quien ha elaborado una propuesta alternativa con relación al tema de las AFP y de las ARS. Interesante, doctor. Qué bueno tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias, para mí siempre un placer compartir con ustedes y con los amigos y amiga oyente de este importante programa. Cuando yo llego aquí todo el mundo me escucha. Oye, eso. Hablemos un poquito de su propuesta, doctor. ¿Qué solución pudiera encontrarse, que usted encontró? Bueno, en primer lugar, frente a la situación de crisis que viven la mayoría de los dominicanos y las dominicanas, producto de la pandemia, la pérdida de empleo, la devaluación que tenemos como resultado de la inflación, y luego de consultar a múltiples economistas, la conclusión es apoyar que a la población trabajadora que tiene menos de 60 años, esté o no esté activa, pues se le devuelva el 30% de los ahorros en los fondos de pensiones, y que aquella persona que tiene una edad superior a los 60 años y que en este momento ya no están trabajando y que por lo tanto no han cotizado durante 60 años, durante 30 años, que en vez de darle los recursos chele a chele, se lo den todos juntos para ver si estas personas pueden montar alguna unidad productiva que mejore el acceso al empleo, que ellos mismos mejoren sus condiciones económicas, y naturalmente esto va a beneficiar a la economía dominicana. Un elemento que fue muy de consenso entre la mayoría de los economistas consultados es que esta propuesta no es inflacionaria, que no desestabiliza macroeconómica, desde el punto de vista macroeconómico, la economía, y que por lo tanto era posible ejecutarla, que por el contrario iba a beneficiar la economía, como dije antes, porque una razón por la que cayó mucho la producción en medio de la pandemia es por la incertidumbre de los productores para invertir, debido al temor a que no tengan quien le compre. Entonces, o sea, que hay un consenso entre todos los economistas consultados de que el gobierno le conviene, que el Congreso debe apoyar esto y que toda la sociedad se va a beneficiar de que estos recursos se le entreguen a los trabajadores. Ahora, en el caso de las personas mayores de 60 años, que bueno, ya no le da tiempo a cotizar mucho más por la edad de retiro y todo eso, la condición para entregarle el dinero acumulado es que lo inviertan en un proceso productivo, o no existe esa condición. No es necesario, por el tema de que hay mucha gente, por ejemplo, que en medio de la pandemia quedó con deuda de casa y los recursos que está recibiendo son insuficientes para ellos inclusive pagar el alquiler de la vivienda, porque personas que tienen 3 millones de pesos ahorrados le han hecho un cálculo de una pensión vitalicia hasta de 103 años de expectativa de vida en pareja, tanto para la persona como para el cónyuge, y lo que le están entregando son 10,000 pesos todos los meses. Y esto es insuficiente. Esta fue una reforma que se hizo el año pasado en detrimento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, porque lo que la ley 8701 establecía en su versión original es que si usted no lograba cotizar durante 30 años, solo se podía pensionar por adelantado si cotizaba durante 25 años. Y si era menos de ahí, le deberían entregar el dinero. Si usted cotizaba durante 30 años y no alcanzaba una pensión mínima, entonces con el Fondo de Solidaridad se le iba a entregar. Una cosa muy importante que se ha violado en la ley es que se había establecido en la propia ley, en el artículo 39, de que si una persona no lograba alcanzar los 30 años de cotización, que si el Estado se comprometía a pagarle a completarle la pensión, eso era lo más lógico. Sin embargo, nada de esto se ha ejecutado.
estamos en un momento, por ejemplo, que cuando uno suma el 1.2% del fondo que cobra la AFP más los 7.74% de inflación, estaríamos hablando de casi 9%, y los fondos lo que están recibiendo es un 11%. Estamos hablando que hay una tasa real de beneficio de los fondos de un 2%, y con esa tasa, una pensión en el futuro de mantenerse no superará no el 22% como había dicho los países de la OCDE, sino no alcanza ni siquiera el 15%, porque aún con un 5% en promedio, la pensión en este momento está en 27% del valor del salario para quienes coticen durante 30 años. Entonces no tiene sentido que la gente esté sufriendo, esté padeciendo, para que estos sectores ricos estén recibiendo jugosa ganancia, como lo que recibieron la AFP de 8.700 millones en el último año, y los trabajadores y las trabajadoras no puedan acceder a su fondo para hacer inversiones que son en este momento más rentables que lo que le están aportando estas instituciones financieras. Bueno, doctor, entonces, bajo ese criterio, ¿no tendría sentido los fondos de pensiones? Al menos como lo tenemos en el país, sería preferible que cada quien ahorrara el dinero en un banco como cualquier cuenta y lo sacara cuando quisiera y lo invirtiera cuando quisiera. Bueno, el tema de la seguridad social es que tendrá que haber obligatoriamente una rediscusión a partir de la experiencia de los propios chilenos, que fueron los que impusieron el modelo y finalmente decidieron salir del modelo, porque ya en Chile han entregado el 40% de los fondos, porque ya creo que hay un consenso en la mayoría de los países que tienen más años de que el modelo de capitalización individual como pilar único no funciona. Hoy los chilenos lo que decidieron fue asumir un pilar básico que, aunque es pequeño, pero es superior al que le ofrecían los fondos de pensión. Entonces no tiene sentido mantener un sistema con esa característica. ¿Dónde está el problema? Si los empresarios estarían dispuestos a aportar el 10% para que la gente invirtiera su dinero y pudiera disponer de él cuando quisiera, tal vez sería lógico, pero a mí me parece que en este momento lo correcto es que la gente tome el dinero, pueda hacer una inversión que le sea más productiva desde el punto de vista de los ingresos que lo que están haciendo estos fondos de pensiones, y más adelante discutamos cuál es el sistema más adecuado que necesita la República Dominicana, donde se reduzca el tiempo de cotización, porque 30 años es demasiado, y a mí me parece que estamos en un buen momento para esos fines. ¿Usted sabía que en España se están haciendo ajustes en ese mismo tenor con el tema del sistema de reparto, que no da abasto y que están tratando de extender el tiempo de la cotización porque no hay manera de que los números den? Siempre eso será, o sea, siempre han habido reformas, siempre la han habido, aumento de los años para pensionar. Porque la gente vive más cada vez. Claro. O sea, lo que usted estructura en 20 años, yo creo, doctor, que no importa el sistema de reparto, el que sea, lo que usted cuadra en 20 años cambia mucho después. Y siempre hay que hacer ajustes para un lado y para el otro. El tema es que no caiga siempre del lado del trabajador. Sí, eso, o sea, lo ideal, lo correcto es que cualquier sistema lo que tiene que garantizar pensiones. O sea, que si tú cotizas durante 35 años, tienes una pensión más elevada que el que cotiza durante 20, eso tiene lógica. Pero lo que no puede llegar una persona a la edad de retiro y no tener una pensión mínimamente decente. Y cuando hablo de mínimamente decente, es que garantice al menos un 50 o un 60% del salario, porque garantizar una pensión menor de un 60% del salario es decir a la gente que nunca se pensione, porque ¿cómo tú ves reducir tus ingresos en el momento de que tú te enfermes y entonces ya luego no puedes ni siquiera comprar los medicamentos? Porque, por ejemplo, miren aquí a la persona que le están entregando una supuesta pensión mínima por los fondos ahorrados, no le dan seguro médico. Entonces, no es una pensión verdadera, es dándole chele a chele el dinero.
porque la propia ley establece que la medida que usted se pensione hay que darle automáticamente un seguro contributivo. Entonces, todo es simple y llanamente un negocio donde este sector de la ARS y de la AFP son los únicos que salen beneficiados. Y ahora, esto doctor, es insostenible. ¿No le preocupa que si, por ejemplo, a esas personas de 60 años que ya no pueden cotizar los 30 años, se les da lo que tienen en su fondo de pensión? Cuando tengan 65 ya se comieron lo que les dieron de pensión, ¿y cómo se van a mantener en lo adelante? Bueno, es que lo que están recibiendo ahora no les da para nada. Es que te digo, si ustedes investigan con personas que tienen 3 millones de pesos ahorrados, le están dando 10,000 pesos. Y simple y llanamente no alcanza. Pero usted le va a dar ahora los 3 millones en este mes, se lo van a comer con papas, se lo van a echar por arriba de agua en 6 meses, y cuando no tengan, ¿a dónde se van? ¿De qué palo se van a aguantar? Con 60 años que nadie lo va a emplear, que nadie le va a dar nada, entonces ni el mínimo van a recibir porque se comieron lo otro. Ya sabemos cómo es el ser humano, no solo el dominicano, el ser humano en general. Tiene dinero y no es cierto que hay una cultura económica y financiera, con todo lo que quiero Alejandro Fernández W y todo, superintendente de banco, todo. Le falta por crear mucha cultura del ahorro y eso, pero no se puede crear mucha cultura cuando vivimos casi en la inopia, con 3 kilos, 3 centavos, porque lo que pagan es 3,20, etcétera, etcétera. Entonces, crear eso implicaría hacer otras transformaciones grandes en el país. Entonces, la gente cuando se ve con un poquito de dinero, el que no ha tenido nada, cuando nos vemos con un poquito de dinero, enseguida empieza a comprar ropa, se toma, coge un viaje, se va por un resort, no importa, invita a toda la familia, vengan todos, entren todos, dale lo que vinimos. Tengo 60 años, estoy desempleado porque no hay trabajo. El mes que viene, ¿qué pasa? Bueno, es lo que te digo, siempre en toda medida hay riesgo. El tema de, como decimos nosotros los médicos, cuando te doy un medicamento, tengo el riesgo de los efectos secundarios, pero también tengo el beneficio. Es el caso de la vacuna, que muchos dicen no me voy a vacunar por los efectos secundarios, pero ¿y el beneficio? O sea, siempre hay que poner en una balanza el costo y el beneficio de todas las decisiones que tomamos. El tema en este momento es que los fondos se están devaluando producto de la inflación, que la gente no encuentra empleo, que la economía necesita dinero, que la gente necesita buscar cómo tener mayores ingresos que lo que le están entregando y tienen que arriesgarse. O sea, si no nos arriesgamos, es muy difícil que podamos echar hacia adelante. Y aquí en República Dominicana se habla mucho de que la gente emprenda, pero si usted no tiene un fondo mínimo para poder emprender ninguna iniciativa de tipo trabajo independiente o empresarial, se le hace muy difícil. A mí, yo lo que creo es que el gobierno inclusive puede abrir oficinas de acompañamiento de la gente para hacer inversión el que quiera. Hay gente que no lo va a retirar por la incertidumbre, pero que sea una decisión de ellos. Pero sí, que diga que tenga una propuesta, que tiene una deuda hoy de una vivienda y está pagando 20,000 pesos, 30,000 pesos mensual, y con estos 3 millones se economiza pagar estos 30,000, pues ya está cobrando 30,000 pesos todos los meses porque ya deja de pagar el préstamo. El tema es que sea una decisión de la persona qué hacer con su fondo, no que sea o sea, como exclusividad de la AFP, que las personas van a hacer con el fondo que tienen acumulado.